Efectivamente, los estándares realmente para los consejos para CONASEM es el control de calidad de lo que hacemos. El control de calidad, como ustedes saben, pues es algo que se efectúa en la producción de todo lo que de todos los insumos que conocemos, desde los alimentos hasta los automóviles. Tiene que haber un proceso que se pueda duplicar en forma precisa y que realmente nos dé un producto. En el caso que nos ocupa el día de hoy, que el médico o la médica especialista realmente tengan lo mínimo necesario para brindar el mejor servicio posible. Obviamente este proceso nos lleva a culminar con la certificación y lo más difícil, la recertificación. La certificación es una obligación, no lo digo yo, no lo dice CONASEM, está en la ley. Médico especialista que quiere ejercer como tal tiene que estar certificado. Independientemente de dónde se formó, si se formó en el extranjero, viene a México a ejercer como especialista, tiene que someterse a un examen con su consejo correspondiente. ¿Cuál es el papel de CONASEM? Somos los facilitadores para que este proceso se lleve a cabo por los consejos correspondientes. El tema es difícil, especialmente la parte de recertificación. Y no es casualidad que para ese tema lo va a impartir el doctor Sánchez Mendiola. Melchor Sánchez Mendiola es un personaje con una formación singular, médico pediatra egresado de la Escuela Médico Militar, y algo que no conocen muchos es que también es un especialista en terapia intensiva. Estuvo 3 años en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el Hospital General de Massachusetts, y llevando a cabo estudios justamente sobre paciente críticamente enfermo, el paciente escéptico, fundamentalmente pacientes pediátricos. Cuando regresa a México, obviamente vio que esa puerta no estaba tan abierta, entonces volvió la vista y dice, bueno, puedo hacer algo más útil, y justamente cursó una maestría en educación en la Universidad de Chicago. Posteriormente se regresa a México y se incorpora, para felicidad nuestra, a la Facultad de Medicina y inicia una carrera realmente importante para nosotros. Funda la primera revista de investigación en educación, pues, si no la única, la mejor revista de educación, de investigación en educación en América Latina y en muchos países. Eventualmente se doctora en Ciencias de Educación, en Ciencias de la Salud en la UNAM, y actualmente funge como coordinador de evaluación y innovación y desarrollo educativo, el CEIDE de la UNAM. Ha contribuido y sigue contribuyendo en el campo de evaluación educativa a nivel superior, y hace 5 años recibió un reconocimiento por el colegio, el Royal College of Physicians de Canadá, por su trabajo y su liderazgo en el tema. Melchor, por favor, es la palabra. Muchas gracias, doctor Sanz, por sus amables palabras. Pues con permiso, señores presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de CONASEM, es un placer estar aquí para tocar el tema que pueden ver en la diapositiva, ¿no? Y como corolario de lo que ya comentaron Alejandro Rendón y Carmen Zavala. No quisiera que pase desapercibido que este año es el 30º aniversario de CONASEM, es decir, nuestro gremio lleva 3 décadas, encabezado por una serie de académicos renombrados, muchos de los cuales están en las paredes de este auditorio, y que con el ímpetu, la intensidad y esa pasión inquebrantable de personas que quieren hacer las cosas lo mejor posible, lograron que se instalara esta organización tan sui generis, pero tan importante al mismo tiempo, y que combina a las 2 academias, Nacional de Medicina y la Mexicana de Cirugía, y reitero que lleva 3 décadas en este camino bastante sinuoso y cuesta arriba de modificar la ley y ahora de colaborar para que se cumpla la ley, ¿no? Ya ven que eso no es a veces tan fácil, ahí están mis datos de contacto.
Seguramente recuerdan la obra de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, ¿no? Que por cierto también fue matemático, ¿no? Este hombre. Y le dice a Alicia al gato Cheshire, ¿podrías decirme por favor qué camino debo tomar desde aquí? Y el gato le contesta, eso depende en gran medida de dónde quieras llegar. Y le dice a Alicia, pues no me importa mucho a dónde. Y el gato dice, entonces, pues no importa mucho qué camino tomes. Una de las grandes tragedias de la humanidad, no nada más de nuestro país, es esta cuestión de los cambios de rumbo, con ocurrencias, con egos, con situaciones coyunturales, etcétera, que no es nada sencillo. Entonces es muy importante, pues, retomar el rumbo marcado por nuestros antecesores en estas 3 décadas de trabajo de CONACYM y reflexionar sobre la importancia de la certificación. Y como marca la diapositiva, es ahora sí que como la vida, ¿no? Es muy importante el destino, pero a veces es más importante el viaje, ¿no? Disfrutemos el viaje, ¿no? No sufrámoslo, como comentaba Karen, en esta relación sadomasoquista que a veces ocurre entre los examinadores y los examinados. Entonces, es un viaje, no un destino, y el proceso importa muchísimo hablando de calidad. Y como médicos y médicas nos enfrentamos con este sinuosísimo, no lineal, largo camino educativo en donde de manera pues pragmática y un tanto arbitraria lo hemos dividido en estas 3 etapas: la carrera de medicina, la educación de pregrado, la residencia médica de especialidad y el currículo de 50 o 60 años, ya ahorita ya se llama de 60 años porque cada vez vivimos más, del mantenimiento de la competencia, esta transición del concepto que hemos analizado en este mismo auditorio muchas veces de educación médica continua a desarrollo profesional continuo. Y quisiera enfatizar algo que debería de ser una verdad de Aquilo. Si queremos hacer las cosas, hay que hacerlas lo mejor posible. Decía el doctor Leobardo Ruiz también, mi maestro en paz descanse, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Y tenía mucha razón, ¿no? Y más en un país como el nuestro, con tantas limitaciones de recursos y cuestiones de todo tipo organizacionales. Pero al final del día, como han dicho todas las personas que están en la pared de este auditorio, queremos hacer lo mejor posible para que a nuestros pacientes y en general a la sociedad mexicana tengan una calidad, una atención buena, ¿no? Para no usar la palabra calidad, que luego a algunas personas no les cae bien, ¿no? Al final del día, la evaluación, como cualquier área del saber humano, tiene criterios para hacerse bien, para que sea buena, como dice la diapositiva. Y bien, hay varios conceptos, no entraré en detalle en todos ellos, pero sí quisiera puntualizar, estos surgieron de la Conferencia de Ottawa, que se llama, que es un congreso que ocurre cada 2 años, es el congreso más grande del mundo de evaluación de la competencia clínica. El año próximo va a ser en Chicago, no queda tan lejos, en marzo, y en esto se juntan los principales expertos tanto en evaluación como en medicina. Recuerdo cuando hice la maestría y le dije a mi maestro Steve Downing en Chicago, oiga, es que la medicina es diferente, por lo tanto la evaluación es diferente, y me pararon en seco y me dijeron, espérame, la medicina tiene sus particularidades, igual que la ingeniería, la veterinaria, la enfermería, la filosofía, la historia, etcétera. Pero los principios, así como en educación de cómo enseñar bien y cómo tratar bien a las personas, son los mismos, tienen los mismos fundamentos técnicos. Entonces está la validez de que se mide lo que yo quiero medir. Si quiero medir que una persona realmente sabe lo que debe saber un pediatra para practicar la especialidad independiente en nuestro país, pues el examen y el proceso debe de reflejar eso, ni nada más ni nada menos. Debe ser confiable en términos de que se pueda reproducir, que cada vez que se aplique obtengamos resultados similares, para que no sea una cuestión de vaivén dependiendo de quién hizo el examen y ahora resulta que el examen de este año fue más fácil o más difícil. Que exista equivalencia, que se refiere a lo que acabo de mencionar, que cada año los exámenes tengan un grado similar de dificultad, para que no sea la suerte de que a ti te tocó sacar el popote más corto, de que te tocó un examen más difícil, porque ese año hubo más halcones que palomas en el comité de elaboración del examen, ¿no? Que sea factible. Como ya comentó Carmen, no todos los consejos, o si tienes tú miles de aspirantes, de sustentantes, no puedes hacer todo lo que se puede hacer, ¿no? Examen clínico objetivo estructurado, examen con paciente real, examen de opción múltiple perfecto. Entonces tiene que ser algo factible,
que esto depende en muchas situaciones del contexto coyuntural y de los recursos de cada consejo. Y los que están de la derecha de la diapositiva, todo lo que hacemos tiene un efecto educativo. Entonces las personas que hacen la residencia saben que al final van a tener que enfrentarse con otro, no quisiera llamarle obstáculo, pero así lo ve la gente, como un obstáculo, una tranca que hay que brincar, y eso determina cómo se estudia, ¿no? Si yo voy a prestar un examen donde me dicen que me van a parar con una simulación virtual, yo voy a practicar simulaciones virtuales. Entonces tiene un efecto educativo, también es catalítico porque influye en el gremio donde se aplica y tiene que ser aceptable también, ¿no? Si el examen incluyera sacarle sangre, hacerle colonoscopía, tomar una resonancia magnética de cuerpo total, pues no lo aceptaría nadie, ¿no? Entonces tiene que ser también pues aceptable. Y para ello se requiere utilizar una serie de conceptos para los que los médicos como tales no estamos preparados en ninguna parte del plan de estudios de ninguna carrera de medicina, inclusive ni como optativas, y tampoco en las residencias. Bueno, en la residencia existe el seminario de educación en el PUEM del posgrado de la UNAM, pero no se traduce en una comprensión operativa de todos estos conceptos a nivel fino, a nivel, llamémosle, pues alto, que es el que queremos que ocurran en este proceso, ¿no? Entonces, tenemos este libro que es de acceso abierto, lo pueden descargar, y aquí tenemos un capítulo muy interesante, lo escribió Miguel Paniagua, un internista geriatra que trabajaba en ese momento en el National Board of Medical Examiners, que actualmente es el encargado de educación del American College of Physicians, un tipo a todo dar, y hicieron este capítulo sobre los exámenes para certificación y licencia de las profesiones, está en español y reitero, acceso abierto. Y los invito también a checar el capítulo 41 del libro que trata sobre el uso de la evidencia en evaluación, porque, caray, así como no queremos que nuestros pacientes reciban tratamientos que no están documentados y sustentados, fundamentados en evidencia pues relativamente sólida, obtenida con rigor académico, tampoco queremos que las gentes que reciben un proceso de evaluación lo hagan con ocurrencias, cegos o de una manera que no es técnicamente apropiada. Entonces, esto nos lleva al reto de cómo ver algo con una muestra de un examen. Entonces, ahorita, por ejemplo, si les muestro esta imagen, pues algunos de ustedes podrán decir, ¿quién sabe qué será? Se ven puras manchitas de colores, pero conforme tengo más muestras, conforme yo tomo biopsias de todo este universo, que en este caso puede ser el conocimiento de medicina interna para ejercerla en México, ya empiezo yo a vislumbrar de qué se trata. Y conforme tengo más información, tengo una mejor imagen, hasta tener una imagen muy clara de qué es lo que yo quiero obtener. Entonces, la evaluación requiere más observaciones, ¿no? Entonces, nos encontramos con el reto de hacer un examen de un corte en el tiempo que muestre lo suficiente para realmente rescatar que esa persona sepa lo que tiene que saber y sepa hacer lo que tiene que saber hacer para ser un especialista de su área. Este muestreo tiene que tener una intencionalidad metodológica, tiene que ser integral, tiene que ser exhaustivo y de preferencia en escenarios auténticos, que es donde nos estampamos con la pared, porque eso es muy difícil de lograr, ¿no? Y ahora que vivimos la pandemia y que hicimos tantas cosas virtuales, lo auténtico ha cobrado una importancia brutal, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, hacer simulaciones o exámenes clínicos subjetivos estructurados en escenarios lo más auténticos posible. Y como decía Einstein, no todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser contado, es decir, siempre va a haber manzanas podridas en el barril o en la canasta, ¿no? No todos somos perfectos y los seres humanos pues somos un ejemplo vivo de esta imperfección. Entonces, el hecho de que alguien saque muy buena calificación en los cursos, en los exámenes, no quiere decir que esa persona no sea un sociópata, un maltratador, un acosador, etcétera, etcétera. Los exámenes no están diseñados para detectar eso, por eso la importancia, regresando a la evaluación más longitudinal a lo largo de todo el proceso. Como ya se comentó, se trabajó tomamos como cimiento el trabajo elaborado por una gran cantidad de personas que nos antecedió en la administración anterior de CONASEM y en la actual, y trabajamos medio año, desde principios de agosto del año pasado hasta finales de enero, para entregar con ese grupo de trabajo una propuesta de estándares de calidad en evaluación. La Junta de Gobierno la aprobó en su sesión ordinaria del 27 de febrero,
aprobada por unanimidad, y recientemente, el 28 de marzo, precisamente fue presentada en la Asamblea General de CONACEM, y ya se envió oficialmente a todo mundo. Entonces ahorita ya, como decimos, la pelota está en su cancha, bueno, está en la cancha de todos, pero se les pidió un par de meses para socializar esto con sus agremiados en los consejos y regresar a enfrentar la serie de retos que voy a comentar a continuación. Sin más, aquí sí quisiera aclarar que estos retos y las estrategias son, ahora sí que de mi ronco pecho, no son la postura oficial de ninguna institución, pero creo que es importante empezar a establecer este diálogo tan necesario para que los ideales de nuestros antecesores en las instancias académicas se transformen en realidad. Uno de los retos más importantes es la desigualdad en las capacidades técnicas y operativas. Hay algunos consejos enormes, gigantes, que cuentan con personal experto en evaluación y bancos robustos de reactivos, pero hay otros que no. Y esto requiere hacer cosas, ¿no? Se me ocurren algunas que pueden ser, como la que está en la diapositiva, implementar un modelo de acompañamiento diferenciado donde se establezcan niveles de madurez evaluativa y se asignen acciones prioritarias. Establecer redes de colaboración interconsejo, así tipo hermano mayor, hermano menor, para compartir manuales, experiencias y buenas prácticas, una especie como de consejos mentores. Y diseñar programas de formación y asesoría técnica en evaluación de altas consecuencias en colaboración con universidades y expertos externos. Otro de los grandes retos es lo que mencionaba hace unos minutos, la profesionalización en la evaluación. Nosotros estudiamos medicina y estudiamos cirugía, pediatría, ginecología, porque queríamos ser los mejores pediatras, cirujanos, obstetras, internistas que podemos ser y sentirnos bien con eso y llevar una vida digna y todas estas cosas que forman parte de la autoeficacia de los seres humanos, ¿no? Pero al final del día no nos profesionalizamos en esto. Para las escuelas de medicina sigue siendo un enorme reto hacer que todos sus profesores sepan enseñar bien y sepan evaluar bien, no es un reto trivial. Y los consejos en particular operan con estructuras colegiadas, algunos con limitada formación especializada en evaluación educativa. Entonces, algo de lo que se puede hacer es reforzar la importancia de contar con un comité de evaluación técnico-científico en cada consejo. No se pretende, así como no queremos que el presidente de algún país o presidente de algún país sea el super sabio que lo sepa absolutamente todo de todo, pero sí se tiene que rodear de personas que sepan del tema y asesorarse cuando se ignora del punto. Entonces, reforzar la importancia de contar con un comité de evaluación técnico-científico en cada consejo que sobreviva los avatares y el ir y venir de los cambios de administración que ocurren con esta ciclicidad tan breve, ¿no?, en las organizaciones como las nuestras, ¿no? Ofrecer cursos y talleres de evaluación educativa, esto obviamente es muy aparente. Promover la integración de asesores externos especializados, lo cual es complicado, pero al mismo tiempo si hay un banco de profesionales del tema, ahorita que desapareció el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahora está desapareciendo Mejuredo, hay muchas personas que saben del tema, personas que trabajaron en el Ceneval y personas que han trabajado en diferentes áreas educativas de las escuelas de medicina, ¿no?, o en los posgrados, en las facultades de psicología, etcétera. Hay gente que sabe del tema. El tercer reto son los retos tecnológicos, el transicionar, el movernos a sistemas digitales seguros que aprovechan los avances tecnológicos como la inteligencia artificial generativa, que es todo un reto, y los bancos informatizados de reactivos, y aquí pues se requiere algo que en nuestro país es tan difícil, esta cuestión de la tecnología, caray, ahí está, nada más hay que usarla bien, ¿no? Y obviamente no hay lunch gratis, no todo cuesta, pero hay que hacerlo lo mejor posible. Entonces, implementar gradualmente plataformas, si pudieran ser compartidas y escalables para la administración de exámenes con infraestructura común o a través de alianzas con organizaciones o con universidades. Crear bancos de reactivos y casos clínicos estandarizados, organizados por especialidad como recursos compartidos, que eso también es algo que hacen algunos consejos de especialidad en diferentes partes del mundo. Y cursos sobre evaluación en línea y la inteligencia artificial generativa en evaluación. El cuarto reto que vislumbro es la cultura institucional de documentación, monitoreo y mejora continua. Nuestro país, como casi todos los países latinoamericanos, no se nos da el ser ordenados, ¿no? No todos documentamos fielmente nuestros procesos de calidad, ni nuestras historias clínicas. Vayan a los consultorios, a los grupos de trabajo, a los mismos hospitales, cuesta trabajo.
Entonces, esto requiere establecer por lo menos una plantilla común de documentación mínima, con manuales, matrices, especificaciones, protocolos y reportes, incluir en auditorías una sección específica sobre cumplimiento de mejora continua y monitoreo, y fomentar el uso de sistemas de gestión de calidad, como ya se mencionó en el tema de la evaluación. La famosísima resistencia al cambio, que forma parte de la condición humana, esto es ineludible. El temor a perder autonomía, aumentar la carga administrativa o enfrentar tensiones internas por la adopción de estándares. Podemos y debemos socializar esto comunicando que los estándares que se acaban de aprobar no son instrumentos punitivos, sino herramientas para reforzar la legitimidad y profesionalismo del proceso, porque al final del día todos queremos lo mismo, la mejor calidad de atención de salud de la sociedad mexicana. Generar espacios de diálogo horizontal entre consejos en los que se escuche y atiendan activamente las preocupaciones y promover una apropiación progresiva de los estándares mediante su inclusión en procesos de autoevaluación interna, pues como decimos coloquialmente en México, pues esto no es de enchilame de otra, no es como los memes de ahora es una gordita de chicharrón, esto requiere persistencia, tenacidad, compromiso de todos los involucrados. Y la cuestión de los incentivos, ¿no? Implementar estándares implica trabajo técnico adicional sin incentivos claros para los consejos integrantes. Y aquí podemos diseñar sistemas de reconocimiento por implementación, vincular el cumplimiento de estándares a beneficios institucionales, como podría ser alguna infraestructura compartida, proponer que el cumplimiento sea valorado en procesos de acreditación institucional y vinculación con sistemas de salud. Y ya para terminar quisiera comentar esta frase de Deming que me encanta, ¿no? En Dios confío, pero todos los demás me tienen que traer datos. Y no otros datos, los datos, ¿no? Los datos ahí están, los números son fríos. La manera como los transformamos en información, los internalizamos y los convertimos en conocimiento y posteriormente en sabiduría es lo que hace que los datos realmente adquieran significado para la sociedad, ¿no? Y esta frase de Tiburcio Moreno de la UAM me encanta también, porque en este fascinante artículo de evaluación de lo bueno, lo malo y lo feo, la evaluación en México ha estado permeada por una visión empirista que descansa en el principio. Todos sabemos de evaluación, porque alguna vez hemos sido evaluados, entonces enseñamos como nos enseñaron, maltratamos como nos maltrataron a veces y evaluamos como nos evaluaron. Y termino regresando al diálogo de Alicia y el gato, ¿no? Entonces le dice a Alicia, después de que el gato le dijo, entonces no importa mucho qué camino tomes, bueno, siempre que llegue a algún lado. Y el gato le dice, oh, seguro que lo harás si tan solo caminas lo suficiente. Muchas gracias.